Hola, ¿qué tal, semillitas? Continuamos una semana más hablando de esas heridas y otra de las heridas profundas, emocionales, que nos podemos encontrar, con la que puede conectar nuestra alma, va a ser la herida del rechazo. Un rechazo bien heredado, bien autoimpuesto, siempre va a nacer del interior. Y lo que vamos a hacer va a ser proyectar todo lo que sucede alrededor del filtro, a través de ese filtro de esa herida, donde la mayoría de las ocasiones la persona se siente rechazada y aunque en muchas ocasiones ese rechazo no llegue a existir. Cuando hablamos de rechazo, rechazar significa resistir, significa despreciar o significa denegar, lo que podemos traducir en no querer algo o no querer a alguien. Esta herida nace del rechazo consciente o inconsciente de los padres hacia un hijo, o en ocasiones de la creencia de sentirse rechazado por los progenitores, de sentirse rechazado por papá, por mamá, aunque realmente este rechazo no llega a existir. Como ya he expuesto en otros vídeos, cuando somos adultos, lo que vamos a hacer va a ser conectar con esas heridas en la infancia, pero estas heridas con las que conectamos en la infancia pueden venir programadas por memorias grabadas en nuestro inconsciente durante nuestra gestación o incluso durante 9 meses antes de esta época, donde una herida de rechazo tiene mucho que ver con si fuiste planificado o no, si fuiste deseado o no, donde pudiera existir algún tipo de tentativa consciente o inconsciente de aborto. Pensamientos de no querer o que no podían tener un hijo porque no era el deseo, no era el momento, porque podría dañar la vida o el proyecto de los padres. En definitiva, porque no es el momento de tener un hijo. También puede ser que al nacer no fueras del sexo deseado, que no fueras todo lo bonito que se esperaba cuando naciste, o incluso que siendo un poquito más grande se te juzgara por el físico, por tu personalidad. Un rechazo por una discapacidad física, por una discapacidad psíquica que puedas tener de bebé. También puede darse el caso de ser rechazados por ese favoritismo que existe o que pueda existir de nuestros padres con respecto a alguno de nuestros hermanos, o por el motivo que fuera. Incluso en consulta también me he encontrado casos donde alguno de los progenitores, alguno de papá o mamá, rechazan a este nuevo miembro, a este bebé, simplemente porque sienten o porque piensan que le va a quitar algún tipo de protagonismo dentro de la pareja o dentro del matrimonio. También puede darse el caso de un hijo que pueda ser gestado fuera del matrimonio por parte de uno de los progenitores, o ser fruto de una agresión sexual, por estar incapacitados para atender por una enfermedad o por una adicción, cuando los padres no pueden, ¿no? Por ese motivo, ¿no? Llevando más allá toda esta historia, la conexión de la idea del rechazo puede también tener un origen en esas memorias de rechazo heredadas de papá o de mamá, de los abuelos o de otro miembro del clan familiar, que ya fueron rechazados anteriormente, que ya fueron excluidos anteriormente en algún momento de sus vidas, y que ahora por lealtad o por inclusión podemos hacer nuestra esta herida para ser vistos, para ser reconocidos, repitiendo o reparando esa historia. Como también he contado en otras ocasiones, en realidad da igual de dónde venga esta herida, da igual que si la ha elegido tu alma, da igual que sea una experiencia para tu evolución, si es heredada, si es autoimpuesta. ¿Por qué? Porque realmente eres tú quien conecta con esta herida en este momento, ¿no? Y además eres tú quien ahora tiene el poder, quien ahora tiene la responsabilidad para tomar conciencia y para poder trascender y así poder evolucionar.
Ante esos primeros contactos, ante esas primeras vivencias con la herida del rechazo, nuestro ego va a comenzar a crear una máscara para poder protegerse de ese sentimiento tan desolador que es sentirse rechazado. Un sentimiento que normalmente puede ir ligado a la desvalorización de uno mismo y por tanto a la búsqueda constante del reconocimiento de otros para poder saciar, ¿no? Una característica a resaltar en una herida de rechazo es la personalidad huidiza y una baja autoestima. Así que la primera relación que la persona que se siente rechazada va a ser escaparse, va a ser huir. Por lo que no es raro que siendo niños se intenten o se inventen un mundo imaginario, incluso se hagan adictos o se emboben con, pues ahora está de moda, con las nuevas tecnologías, para poder evadirse. Además, estas personas viven en una dualidad constante, porque cuando es elegida o no es rechazada por su desvalorización, no llega a creérselo, rechazándose a sí misma, incluso puede llegar a sabotearse, ¿no? en esas situaciones. Y cuando no es elegida, se siente rechazada por los demás. Con el paso, con el paso del tiempo, la persona que padece esta herida y que no enfoca su conciencia en comprenderla, en integrarla y en poder trascenderla y evolucionar, puede volverse rencorosa, llegando al odio. Todo por ese fruto intenso del sufrimiento vivido. Otra de las características es que cuando nos hacen un cumplido, lo rechazamos e incluso nos puede llegar a sentar hasta mal. Cuando alguien quiere pasar tiempo con nosotros, pensamos que lo hacen porque no tiene otra opción, no tiene otra cosa mejor que hacer, que somos una última opción para ellos. Realmente cuando más profunda sea esta herida de rechazo, mayor va a ser el rechazo hacia uno mismo o hacia los demás. Este rechazo puede ocultarse tras la vergüenza, puede ocultarse tras la culpa. Además, habrá una mayor tendencia a escaparse, a huir. Pero esto es tan solo una máscara para poder protegerse, para poder escapar del sufrimiento generado por esta herida. La herida del rechazo, como la herida del abandono, como la desvalorización, el desmerecimiento, se están prestando una atención especial a la autoestima, comenzando a valorarse y a reconocerse por sí mismo, por uno mismo, sin esa necesidad de aprobación de los demás. Solo cuando me reconozco, me permito tomar todo aquello que me merezco. Y solo al ser consciente de nuestras heridas, al tener esa rendición y esa disposición al cambio, vamos a comenzar a experimentar una vida completamente diferente. A veces, aunque no podemos borrar ese sufrimiento vivido en el pasado, siempre vamos a poder aliviar nuestras heridas y siempre vamos a poder ayudar a que cicatricen, para que su dolor desaparezca o al menos para que se alivie. Para ello, un paso fundamental es comprender la herida como parte de uno mismo para poder integrarla, llevar los recursos necesarios y liberar todas esas memorias ancladas en todas esas historias. Todo lo que nos llegamos, todo somete y por tanto impide dar ese salto de evolución, ese salto evolutivo. Resaltaría como recurso el indulto para poder comprender, liberarnos y por tanto sanarnos de todas nuestras heridas. En primer lugar, a nosotros mismos, por el trato que nos damos y en segundo lugar, a los demás, ya que las personas que nos han herido probablemente también padezcan algún tipo o en profundidad algún dolor o alguna experiencia que les hiere a ellos. Así que desde ya comienza a darte ese amor, comienza a darte esa prioridad, esa atención y ese valor que te mereces. ¿Para qué? Para poder seguir creciendo.